Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola, bienvenidos a Crecer a Fondo. Yo soy Jeff Adams, conmigo Carla Ponte y Karen Kutnik. Por fin, Karen. Aquí estamos. ¿Qué le está riendo? Karen está muerta de la risa. Sí. Estamos hablando de Growth Track, la senda de crecimiento que tenemos aquí en Graceway, en Kansas City. Y el primer paso es conocer y disfrutar a Dios. Y aquí estamos disfrutando. Sí. Disculpen, amigos, lo que pasa es que el pastor estaba hablando en español y no le entienden en el lugar de los comandos. Entonces, de ahí tuvo que cambiar a inglés. Pero no se da cuenta. No, eso me pasa. El otro día con mi señora estuvimos viendo el tele, viendo un amigo de nosotros que juega fútbol en México. Y yo trabajo con varios futbolistas y de vez en cuando los vemos cuando salen en la tele y normalmente en español porque juegan en Chile, en México, lo que sea. Y pasamos 70 minutos viendo este programa y de repente nos damos cuenta que están hablando en inglés los comentaristas. Sí, a mí me pasa eso. A mí me pasa Y no sabíamos. Uh-huh. Cuando tengo amistades que hablan inglés y español, les digo algo y les digo, no me acuerdo en qué idioma te lo acabo de decir. Y ella me dice, me lo dijiste en inglés. Correcto. O estoy hablando, ayer mismo me pasó, estaba hablando con el pastor Donovan y le estoy explicando algo y de momento cambié a español. Sí, porque como que, y paré y yo, perdón, no vas a entender eso. Y tenemos la mala costumbre de hablar Spanglish, ¿no? Sí. Y eso fue lo que pasó y ella se mató de la risa aquí. Pero eso es crecer a fondo, chicas. Así que estamos hablando de cómo crecer. Y primer paso que estamos dando una ilustración, conocer a Dios y disfrutar a Él. Uh-huh. Y luego hallar amigos. Hablamos de esto la vez pasada y hallamos a nuestra amiga Karen que estaba afuera un tiempo estudiando, sacando su maestría. Y el día de hoy, el tercer paso de Growth Track, de esta senda de crecimiento, es descubrir su propósito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién quiere contestar? Ustedes dos han pasado por Growth Track. Yo pienso que tiene que ver con que el Señor te creó a ti únicamente con unos talentos, con unos dones, y es descubrir cuál es tu personalidad, para qué, en dónde, ¿sabes? Yo creo que mientras más sabes de ti, más vas a saber qué es tu dirección, hacia dónde debes ir, y ese paso de Growth Track te ayuda a saber, a conocer más de tus habilidades, de tus talentos, de en dónde te desarrollas mejor o te desempeñas mejor, y entonces para saber más o menos, ¿verdad? O sea, ayudarte a saber qué es lo que en realidad el Señor te tiene aquí para hacer, ¿sabes? Bien dicho, Karen. Carla. Sí, digo Carla. Es que cada mujer que trabaja conmigo tiene un nombre que comienza con K. Y también podríamos mencionar Carlene, que también ha estado acá. Así que es el requisito. Sí. Pero no, bien dicho, y eso digo como profesional, porque yo era pastor principal de esta iglesia durante más de 30 años y cuando me jubilé comencé a trabajar como facilitador o guía de un sistema, un proceso de planeamiento, y es precisamente lo que hago. Cuando trabajo con personas es con el propósito de descubrir su propósito. Y siempre comparto este versículo de los Proverbios 19:21. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Wow. O sea, tenemos muchos planes, pero Dios tiene un propósito. Y yo estaba hablando con un amigo hace años y le pregunto, un señor muy capaz de tantas cosas, y creyente, y digo, ¿cuál es tu propósito? Y me dice, compartir mi fe, glorificar a Dios. Qué bueno. Pero tú que tienes tantos talentos, tan bendecido, ¿cuál es tu propósito específico?
O sea, esto de compartir la fe y glorificar a Dios es la misión que tenemos en común. O sea, cada cristiano tiene esta misión, pero cada uno de nosotros, creo yo, y creo que la Biblia también lo enseña, que cada persona tiene un propósito único. O sea, no es el único propósito, pero es el propósito único que tenemos, que Dios nos ha dado. Y Pablo habla de eso en Efesios 2, por ejemplo, después de decir que no por obras, sino por fe o la gracia mediante la fe. Pero después dice que tenemos un propósito desde antes. Yeah. Y este es el propósito que queremos descubrir. Me da risa porque cuando el pastor Tim es el que está en Growth Track, él siempre dice, esto es como tú, ¿cómo tú sabes que esto es el don que tienes? Dice, porque te gusta mucho hacerlo. Y la segunda es muy importante, a la gente le gusta cuando lo haces. Y se empieza a reír. La gente te busca por eso. Sí. Me da risa porque él dice, a mí yo puedo decir que me gusta, o sea, puede venir alguien y decir, me encanta cantar. Segundo, la gente le gusta cuando cantas. Y él dice, a mí me gusta mucho cantar, pero... y siempre nos reímos mucho cuando él está haciendo eso en esa parte. Porque sí es cierto, como que es algo que te gusta mucho hacer y te das cuenta que eres muy bueno en eso. Y la gente le gusta cuando tú lo haces y funciona cuando tú lo haces. Y creo que también estás dispuesto a pasar por la rigurosidad del crecimiento que implica tu propósito. Sí. Porque cuando algo realmente te gusta y de repente me río con tanta, no sé, con tanta alegría cuando hablamos de los idiomas, no quiero que se vea como que, estamos ufanándonos de que hablamos dos idiomas. Yo recuerdo que de niña yo admiraba a las personas que hablaban varios idiomas, porque observaba a los misioneros, ¿no? Yeah. Y yo decía, ay, qué chévere, ¿no? ¿Cómo hablan? ¿Cómo pueden hablar un rato un idioma, otro rato otro idioma? Pero bueno, no tuve la oportunidad de estudiar en un super colegio. O sea, mi colegio era bueno, pero no era de esos colegios donde terminas saliendo bilingüe, ¿no? Entonces, y bueno, ya después, ya yo misma, cuando terminé el colegio, me inscribí en esos institutos para aprender inglés, porque es importante para conseguir un buen trabajo. Y yo me acuerdo cuando llegué acá, y yo quería trabajar en lo mío, los primeros meses me dolía la cabeza de tratar de aprender más en inglés. Y a lo que voy es que ahora, por ejemplo, que estoy en la maestría, ha sido, en el capítulo anterior yo les dije, he estudiado hasta que me duele el cuerpo, ¿no? Que ya, bueno, es porque eran los últimos días, pero ha sido riguroso. Entonces creo que parte de nuestro propósito es entender, o mejor dicho, si estás dispuesto a atravesar la rigurosidad de lo que necesitas para cumplir tu propósito en términos de aprendizaje, de capacitación. Como siempre he dicho, puede ser llevar un curso de algo, no necesariamente ir a la universidad, llevar un taller de algo, autocapacitarte, ser autodidacta, lo que fuera, ¿verdad? Ahora hay tantas herramientas. Cuando yo era niña no había la manera tal vez de aprender ciertas cosas como las hay ahora, ¿verdad, pastor? Entonces, creo que eso también es una parte de que puedas entender si eso es tu propósito. Porque si no vas a poder aceptar y atravesar, o no estás dispuesto a atravesar la rigurosidad de lo que tú necesitas para llegar a tu propósito, puede ser un indicativo de que ese no es tu propósito. Sí, por eso cuando estamos hablando de este proceso que hago, comenzamos con perspectiva. O sea, ganando perspectiva. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuáles han sido los momentos de inflexión en tu vida? ¿Y cómo te cambió esto? ¿Y cuáles son los talentos que tienes? ¿Y cuáles son los valores que tienes? O sea, entendiendo lo más posible en cuanto a quiénes somos, cómo nos hizo Dios. Yeah. Y siempre decimos que el propósito se encuentra en la intersección de talento y corazón.
Y eso es lo que estamos buscando. El señor que inventó este proceso que hago se llamaba Tom Patterson. Y es el tipo que cuando salió de la Segunda Guerra Mundial sacó su título en ingeniería. Y un día estaba buscando comida. Era un domingo y no tenía contado. Entonces no sabía qué hacer. Eso antes de tarjetas de crédito y toda cosa. Y el tipo está en el parqueo de su banco. Y está pensando, mi dinero está allí en el banco. Tiene que haber una manera para sacarlo. Entonces se puso a inventar la tecnología PIN. Así que cada vez que vas al cajero automático es gracias a Tom Patterson. Pero luego, años después, cuando aceptó a Cristo como su Salvador y estaba creciendo y toda la cosa, llegó a tener la convicción de que cada ser humano es único. No hay otra persona como Carla. Jamás ha habido, jamás habrá, y tampoco Karen. Y entonces él dice, bueno, y si es cierto, y si cada ser humano tiene un propósito, tiene que haber una manera para sacarlo. Y entonces él se puso a inventar este proceso, pero comienza con perspectiva, para ver, de veras, ¿qué tienes? ¿Cómo es que Dios te ha dado talentos y capacidad y habilidades y qué ha puesto Dios en tu corazón? Porque hay personas que ganan muy bien la vida, pero odian lo que hacen. O sea, tienen cierto talento, pero su corazón no está allí. Yeah. Y hay personas que tienen un corazón para hacer algo, pero no tienen el talento. Y si podemos encontrar esta intersección de talento y corazón, allí vamos a encontrar el propósito, descubrir tu propósito. Y también creo que hay cosas que dependen de uno y hay cosas que a veces, obviamente dependen exclusivamente del Señor, ¿no? Y, yo, por ejemplo, en este tiempo pensaba en, ¿por qué no hice esto antes? O sea, en el sentido de, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no regresé a la universidad cuando no tenía tanta carga familiar, ¿no? Pero en ese momento, creo que lo he dicho antes, mi inglés no estaba al nivel que tal vez me hubiese permitido dar un examen de 4 horas como hoy día, Sí. ¿no? Entonces, el Señor muchas veces tiene sus tiempos para ciertas cosas, ¿no? Pero también pienso que, así como estábamos hablando de la intencionalidad cuando buscamos amigos o queremos mostrarnos amigos, también tenemos que ser estratégicos en el cumplimiento de nuestro propósito, porque siento que la vida se pasa muy rápido. Yo siento que, no sé, de pronto uno parpadea y ya tienes 40 años, entonces, y luego vuelves a parpadear y ya tienes 45. Y se pasaron los años. Nada. Y Pero Karen, escucha otra vez cuéntanos, pasaje. pastor, compártanos su sabiduría. Muchos planes hay en el corazón del hombre o de la mujer, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Entonces lo que digo es que puedes tener muchos planes, pero ¿qué pasó en el caso tuyo? El propósito del Señor se cumplió. Come on. Y no es tanto el tiempo, ni la secuencia, ni los pasos específicos, sino el Señor puso algo en ti. Tu propósito, algo tiene que ver con advocar por la gente, ayudar a la gente, y es lo que se ha cumplido. Sí, y a veces uno pensaría, o sea, por ejemplo, en los días que yo estaba así un poco desanimada, ¿no? Porque uno no puede decir que todo el rato tiene el ánimo de estudiar, es una cosa tan desgastante y yo encima que lo estaba haciendo así de una manera tan intensa, ¿no? Y cuando también digo como van avanzando los años, ¿no? A veces te pones a pensar y dices, pero de repente me equivoqué, ¿no? De repente no prioricé esto o lo otro, o ¿por qué recién lo estoy haciendo? Y mi esposo me decía, eso que tú estás pensando, ¿de dónde viene? No, me decía, eso que tú estás pensando no es algo que
venga de lo que el Señor te está diciendo, ¿no? Ujú. Y para mí era como que a veces un poco confuso y era ahí donde necesitaba, a veces les mandaba un texto a mis amigas, tengo unas amigas acá, que las tres somos como un círculo de oración, son de acá de las americanas, o sea, lo hacemos todo en inglés. También tengo mis amigas que hablan español y todo, pero con ese círculo estamos siempre orando. Entonces tenemos un mensaje, entonces yo les decía, ¿saben qué? O sea, oren por esto, ¿no? Y en ese momento a veces necesitas esa protección extra que viene de la oración. Porque, pastor, qué fácil es sentir que la vida ha pasado y uno no ha cumplido su propósito. Eso y sucede, ¿no? Pero la cosa es, tenemos un propósito Ujú. y tenemos que tener intencionalidad Ajá. para buscar ese propósito. Como en el caso de amigos, decías la vez pasada que para hallar amigos tenemos que ser intencionados en esto y tomar pasos concretos. Y lo mismo, tenemos un propósito y Dios va a cumplir con sus propósitos siempre. Sí. Pero qué lástima sería pasar por toda la vida sin participar en el propósito que el Señor tiene. Ujú. Y yo pienso también que el Señor, Él sabe lo que está haciendo y porque a veces yo lo he pensado también así, yo digo como que todos estos años que estuve así o pasado, que vine aquí, estuve 4 años en la universidad haciendo tal cosa que al final acá es lo que quiero hacer y digo como que, ¿por qué? Uno rápido piensa, ¿por qué no hice esto? Pero ¿sabes todo lo que yo he aprendido en ese tiempo? O sea, Sí. allá yo no podía hacer lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Era necesario que yo pasara por eso. O sea, el Señor tiene, incluso en esto de los 4 pasos, primero tienes que conocer y saber, o sea, disfrutar a Dios, Eso. hallar amigos, yo que era. Luego empezamos riéndonos. Entonces, muchas cosas que el Señor te va sacando, purificando, te salvó, te purifica, te hace esto, te hace lo otro, y te hace entender estas cosas, y después te dice, hey, este es tu propósito. Y si tú no llegas a pasar por todo eso, era casi imposible que tú entendieras como que... Y por eso yo digo, bueno, pues el Señor me preparó todo ese tiempo, o me enseñó muchas cosas en esos 4 años, 4+ años, y probablemente yo no podía, igual cuando pude venir acá a estudiar, porque empecé a estudiar en Puerto Rico, pues ese fue el año que el Señor quiso que yo viniera a estudiar. Ese fue el año que pude venir y digo como que pues el Señor por algo, ¿sabes? Por algo. Y hay veces que sí, que uno dice, no, el Señor es... Porque hay muchas veces que hacemos muchos errores y no sé qué, decimos, ay, el tiempo de Dios, pues sí es perfecto, pero yo siento como que todo lo que yo he aprendido y eso, y digo como que yo no podía hacer esto que estoy haciendo en ese momento. Y las cosas que pasé en ese tiempo aprendí muchísimo y por eso puedo hacer lo que estoy haciendo. Y digo como que, bueno, pues fue Dios. Pero a mí me pasa mucho eso y me atacan mucho esos pensamientos de que, Sí. ¿por qué no lo pensé? ¿Por qué no empecé por aquí? Tú ni sabías, Carla. O sea, aprendiste tal cosa y muchas cosas que uno tiene que autoconocerse también y decir, oh, por eso es que, wow, entonces ¿cómo arreglo esto? Y ahora puedo hacer esto que, oye, entonces esto es lo que quiere el Señor para mí. Y eso toma tiempo y requiere tener una relación con el Señor. Y hay gente que ni siquiera va por ahí todavía, por saber y por conocer y disfrutar a Dios, ¿sabes? Entonces, después que hacen todo eso, la gente quizás piensa, ay, pero ¿por qué? ¿No ves todo lo que ha hecho el Señor? Y uno tiene que mirar para atrás y decir, oh, ok, pero el Señor me ha traído por mucho. Y también me hizo pensar lo que estabas diciendo. Me gustó mucho que dijiste que si tú no estás dispuesto a pasar por la rigurosidad Sí. de lo que tienes que hacer y eso, quizás no es tú. Y es como que bien cierto porque lo que el Señor te puso en tu corazón para hacer o el don que tú tienes es tu pasión. Porque para mí ha sido... Y a mí se me ha ido mis 2 años de residencia aquí como minutos. Y yo siento y no me quiero ir y es como que bien diferente a cuando yo estaba estudiando otra cosa que no es lo que el Señor. O sea, y digo como que, wow, qué rápido se me ha ido esto. Y me acuerdo de un libro el libro de Integrity, de integridad. Y él dice como que si no te gusta mucho, si no te gusta algo de lo que estás haciendo, quizás no es lo tuyo. Y yo como que... Y es cierto, mucha gente trabajando en cosas que no les gustan. Sí ganan dinero, pero eso... Y no saben, ¿sabes? Están ahí como que odian ir a trabajar y eso. Y es como que quizás no es lo que el Señor tiene para ti. Me impresiona ver personas que son tan disciplinadas para estar en algo que no les gusta. Pues, Y también
Mi último comentario sería que a veces la secuencia que nosotros tenemos en nuestra cabeza de cómo se van a presentar las cosas en nuestra vida, digamos, en el aspecto divino, porque, como digo, a veces son cosas que escapan a nosotros, no es la misma secuencia que el Señor tiene en su cabeza. Ya. Y a veces eso es interesante, ¿no? Es como esa propiedad de la matemática que dicen el orden de los factores no altera el producto, que no me acuerdo si es la facultad conmutativa o cuál te recuerdas en matemáticas. Es una facultad que decían, no importa que alteres el orden de los factores, el producto va a ser el mismo. Ajá. Entonces, lo que me he dado cuenta yo todos estos años es que el Señor finalmente es soberano y Él hace las cosas a su manera, ¿no? Y una de las cosas que a veces es bueno y el salmista, y en Salmos encuentro bastante eso, que ahora es algo muy común, ¿no? Que a veces tenemos que aprender a contar las maravillas del Señor, ¿no? Y cuando uno empieza a analizar, en este año de mi vida el Señor me enseñó esto, como tú dijiste, que me iba a servir tal vez de base para lo otro, o bendijo mi vida de esta manera, o bendijo la vida mía y de mi familia de esta manera, vamos a comprender que la secuencia que el Señor utilizó no era necesariamente la secuencia que nosotros habíamos pensado para nuestras vidas. Correcto. El Señor tiene muchas maneras para cumplir su propósito. Así que aun cuando nos equivocamos, cuando no tenemos esta disciplina, pues Él puede usar las circunstancias, otras personas, mentores o, enfermedades o problemas, lo que fuera, para cumplir su propósito. Es soberano, como dices, pero eso no quiere decir que cada movimiento necesariamente sea planificado, sino que Él está en control total en cada momento. Y aun cuando nosotros no estamos bien, Él sí está bien. Sí, exactamente, sí. Y qué increíble que Él tiene este control para que supliera su propósito. Siempre, siempre. Aunque nosotros podemos perder el beneficio de eso. Sí, eso me hace pensar en cuando estaba leyendo de Abraham y Sara. Sara, es que tanta generación, que ella decidió hacerlo a su modo. No está funcionando, no cuadra, entonces yo busco a mí. O sea, ella hizo lo que ella pensó porque dijo, esto tiene que pasar y todo, como él no lo está haciendo, pues yo lo voy a hacer. Y como quiera, el Señor cumplió lo que iba a hacer. Correcto. O sea, su propósito era bendecirlo, o sea, iba a salir de ahí, iba a bendecir la tierra, pero todo se cumplió, aunque ella hizo lo que quería hacer, sí se tarda, lo que sea, pero el Señor como quiera, Él es, como dijiste, soberano, y Él terminó haciendo lo que Él dijo que iba a hacer. Y Pero qué buena ilustración, porque el Señor cumplió con su propósito, pero estamos sufriendo las consecuencias de la falta de fe de Sara hasta el día de hoy. Sí. Sí. ¿Y cómo entonces se combinan esas dos cosas? Esta es la pregunta, ¿no? O sea, pero yo creo que lo mismo se puede decir en la vida de cada uno de nosotros. Cuando pecamos como creyentes, sabemos que Jesús llevó la pena de nuestro pecado, pero sufrimos las consecuencias. Dios siempre va a cumplir con su propósito, pero también nosotros vamos a sufrir las consecuencias prácticas, digamos, Claro. de lo que hemos hecho. Sí, el Señor te redime, Él te salva, pero hay consecuencias físicas. A veces como que, o sea, yo he tenido que terminar amistades que amo muchísimo. Y yo digo, es que, pues, o sea, obviamente el Señor redime, el Señor me hizo, o sea, estoy bien, estoy feliz y todo eso, pero lástima, o sea, y siempre hay algunas consecuencias como que físicas de una forma u otra, pero como quiera hay como que el Señor nos redime, hay paz. Evitar esto, rendirnos a Él y a su propósito. Yeah, exacto. Sí, Exactamente. exactamente. Yeah. ¡Wow! ¡Qué cosa! Ya hemos pasado por 3 pasos en esa senda de crecimiento, este growth track de Graceway. Me encanta. Y aunque muchos podrían pensar que no, eso es tan sencillo, que conocer y disfrutar a Dios, hallar amigos, descubrir tu propósito, pero es imposible crecer a fondo sin tener este fundamento. Claro. Y por eso hay muchas personas a quienes he conocido en mi vida que tienen un montón
montón de conocimiento bíblico, Ujú, pero no tienen nada de crecimiento. No tienen mucho de realidad. ujú. Un montón de crecimiento, digo, conocimiento, mucha información bíblica. Hasta podrían memorizar libros enteros de la Biblia, pero eso no necesariamente quiere decir que la persona haya crecido. Yeah, Y seguramente no a fondo, sin el fundamento. claro. Gracias por acompañarme. Y gracias a todos ustedes por estar aquí para participar en esta plática el día de hoy. Estamos aquí para crecer a fondo. Y aquí estamos casi cada semana en este podcast de Graceway, una iglesia en la ciudad de Kansas, en Missouri, en los Estados Unidos. Gracias por entrar en nuestra comunidad, en nuestra familia. Y aquí estamos la próxima vez para hablar del paso número 4, que es Servir. Hacer la diferencia. marcar una diferencia. Marcar la diferencia. Exactamente, sí, cuidado con este Spanglish, ¿no? Muchas gracias.